Farmacología de las insulinas y nuevas moléculas. Vamos a tocar varios temas que van a ser los conceptos claves de insulinización, los tipos de insulina y las nuevas insulinas. Es importante tener en cuenta la farmacocinética, que es lo que el organismo le va a hacer al fármaco. Esto tiene que ver con la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de esta droga que vamos a implementar. Y la farmacodinamia es lo que el fármaco hace en el organismo, o sea, es el efecto que va a hacer la insulina sobre el organismo. Sabemos que la insulina es un polipéptido formado por dos cadenas de aminoácidos unidas por puentes disulfuro y desde 1921, cuando Banting y Best descubren la insulina, hemos tenido diferentes formulaciones hasta las que tenemos hoy, que son las que vamos a describir. Cuando hablamos de las características de los preparados insulínicos, tenemos que tener en cuenta qué parámetros nos van a preocupar en la práctica clínica. Y la realidad es que nos preocupa la duración del efecto, la variabilidad del efecto, la estabilidad de esa insulina y la practicidad, la flexibilidad y la calidad de vida que le vamos a ofrecer al paciente cuando pensamos en qué insulina le vamos a indicar. La variabilidad del efecto de la insulina, ¿de qué depende? Va a depender del sitio y de la calidad de la inyección, de la sensibilidad insulínica, que va a depender específicamente de cada paciente, y del preparado insulínico. Esto va a depender de la dosis, de la concentración y del volumen. Hoy tenemos insulinas que son más concentradas y que por lo tanto implican inyectar menos volumen, y esto tiene varias ventajas para el paciente, no solamente que pueden ser más efectivas, sino que además van a dañar menos el tejido celular subcutáneo. También dentro de las preocupaciones está el estado físico y de agregación, saber cuáles insulinas van a ser una suspensión para saber qué tenemos que hacer y para que tengan el efecto deseado cuando las inyectamos. En cuanto a los diferentes tipos de insulina con que contamos hoy, tenemos los análogos rápidos, Lispro, Aspártica, Glulicina y Lispro U200, que es más concentrada, la insulina regular o corriente, la insulina intermedia o NPH, las premezclas, que va a ser, como su nombre lo indica, una mezcla entre insulinas rápidas y lentas, y los análogos lentos, que pueden ser el Detemir, Glargina o su biosimilar, y los nuevos análogos más prolongados como Glargina y Degludec. Acá en este cuadro podemos ver la diferente duración tanto de las insulinas rápidas como de los análogos rápidos, así también como de los análogos lentos de acción prolongada. En cuanto a las insulinas basales, sabemos que, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos la insulina NPH o intermedia, Detemir, el análogo lento Glargina y su biosimilar, y los más prolongados como Degludec y Glargina. La insulina NPH sabemos que es turbia, que hay que agitarla suavemente antes de usarla, porque si no, no tendría el efecto deseado. Tenemos también insulina Glargina U100, que va a tener un mecanismo de prolongación por la forma en que se deposita en el celular subcutáneo, que lo va a hacer luego de la inyección, forma un precipitado en el tejido celular subcutáneo a un pH fisiológico, y esto le va a dar una liberación más prolongada hacia la circulación. ¿Qué pasa con la insulina Glargina U300? ¿Cuál sería la diferencia con Glargina U100? En realidad va a tener una concentración 3 veces mayor. Esto hace que tengamos que inyectar menos volumen, y esta insulina no es bioequivalente con respecto a U100, tiene una duración de acción más prolongada y es más estable. Esto le da también flexibilidad al paciente de 2 o 3 horas más o menos para su inyección. En cuanto a la insulina Detemir, este también es un análogo de acción prolongada que va a tener agregado un ácido graso, el ácido mirístico, que le va a dar esta característica de prolongar su acción. Es menos potente con respecto al comparador, que sería la insulina Glargina, y se van a necesitar mayores dosis. Podemos ver la molécula de insulina Detemir con el ácido graso agregado, el ácido mirístico. Acá podemos ver en este cuadro la insulina Degludec, que tiene una acción más prolongada, también
con el agregado de un ácido graso en su molécula. Además de el zinc, cuando nosotros inyectamos insulina de Gludec, este va a estar en forma de multihexámeros, que cuando la molécula de zinc provoca el desacople de estos hexámeros, se van a liberar monómeros que van a pasar a la circulación para provocar el efecto deseado y disminuir los niveles de glucemia. En cuanto a los insulinas y análogos rápidos, tenemos la insulina corriente, que tiene una duración mayor y un comienzo de acción más tardío. Y tenemos también los análogos rápidos, que son los más utilizados en este momento, que tienen muchas ventajas con respecto a la insulina corriente, que va a ser la similitud con la liberación de insulina postprandial, tienen menor riesgo de hipoglucemias postprandiales o nocturnas y menor riesgo de hipoglucemias inducidos por el ejercicio. Como desventaja tienen mayor costo y mayor número de inyecciones diarias porque la acción es más corta. Estas son las tres moléculas que tenemos hoy disponibles, que sería la insulina lispro, aspártica y glulicina, y su nombre va a estar dado por el aminoácido que van a reemplazar en la cadena de insulina. Acá podemos ver cómo comienza rápidamente su acción cuando la inyectamos. Entre 5 y 10 minutos ya tenemos la insulina rápida actuando, para tener un descenso también rápido después de la comida. Con esto va a cubrir el efecto postprandial de la ingesta, o sea, el efecto de hiperglucemia postprandial. Cuando comparamos insulina lispro U100 y U200, podemos ver en este gráfico que son bioequivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Que son exactamente iguales en potencia. Su farmacocinética y farmacodinámica son exactamente iguales. La única diferencia va a ser una diferencia de volumen, y esto, al dar menos volumen, quiere decir que va a dañar menos el tejido celular subcutáneo. En cuanto a las insulinas premezclas, esto consiste en una molécula de insulina lispro a la que se le agrega protamina. De esta forma se va a lentificar una porción de esta molécula de lispro, y se va a lentificar en la proporción de 75-25 o 50-50. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener 50% de insulina rápida y un 50% lentificada, que sería la NPL. En el caso de 75-25 vamos a tener un 25% de insulina rápida y un 75% de NPL. Y cuando hacemos esto mismo con el análogo aspártica, esa proporción va a ser 70-30. ¿Cuáles serían las ventajas de las premezclas? Básicamente facilitan el tratamiento y van a determinar mejor el control de la excursión postprandial, porque tenemos esta porción rápida y lenta. En cuanto a las desventajas, es menos flexible porque vamos a tener una dosis fija, o sea que no se va a adaptar exactamente a lo que el paciente está ingiriendo tanto en su almuerzo como en su cena. Esta sería la forma de ver las curvas que haría la inyección de una insulina tanto aspártica como lispro bifásica. Entonces, como último mensaje, lo que tenemos que hacer es vencer la inercia para insulinizar a nuestros pacientes y progresar los esquemas rápidamente, porque sabemos que mantener al paciente con glucemias elevadas lo va a llevar a complicaciones. Tenemos que insulinizar a tiempo, utilizar la insulina adecuada para cada paciente, conocer las diferentes insulinas, porque de esa manera vamos a poder elegir cuál es la mejor para cada paciente en cada situación. Y sabemos que este es el tratamiento sustitutivo más efectivo y lo tenemos que presentar al paciente de esta manera y no como una amenaza, porque el paciente ya tiene sus mitos y sus miedos a la insulina. Si nosotros además se lo presentamos como una amenaza, no hay ninguna forma de que este paciente pueda aceptar este tratamiento. Entonces, lo más importante como último mensaje sería llevar a todos los pacientes al objetivo glucémico que nos hemos planteado y específicamente para ese paciente en particular que estamos tratando en el momento de la consulta.